Increíble, pero cierto. Se creyeron el cuento de que disfrazándose de mujeres iban a lograr algo grande y terminó en un desastre total. La escena parece sacada de una comedia de errores, pero fue en Jan Yunis, donde una unidad de élite israelí con ropas femeninas intentó infiltrarse en Gaza. Área militar israelí. Pero no fue una simple confusión, fue un espectáculo de torpeza y desesperación que dejó en evidencia las fallas del aparato de inteligencia y la brutalidad de sus métodos. La operación, diseñada con supuesta precisión, terminó siendo un fiasco que reveló el caos y la confusión en las filas israelíes. Le salió el tiro por la culata y lo que quedó fue un show de errores que ahora analizaremos en detalle, y para eso hemos preparado un material muy especial que me permito compartir con ustedes. ¡Qué bochornoso! La operación del ejército israelí fue un completo desastre, un papelón que no se puede olvidar. La misión, que buscaba marcar un antes y un después en la historia militar del régimen, terminó siendo una exhibición de torpeza y desesperación, mostrando las limitaciones de su inteligencia y la brutalidad de sus métodos. La filtración de los hechos por parte de la agencia libanesa Al-Mayadin reveló cómo un intento de infiltración se convirtió en un total caos. El lunes, en la mañana, esa misma agencia soltó la bomba, una operación secreta de fuerzas especiales israelíes disfrazadas de mujeres en el norte de Jan Yunis, cerca de la calle Salah al-Din. Y la intención oficial, según las filtraciones, era rescatar a cautivos retenidos por la resistencia palestina, pero, amigos, lo que ocurrió en realidad fue simplemente un espectáculo de ridículo y de errores garrafales. La operación empezó con un secretismo enfermizo, casi teatral, como si fuera una obra de teatro improvisada. Uniformados con tropas femeninas y toda la logística que solo un Estado militarizado puede desplegar, avanzaron en la oscuridad por las ruinas y escombros de Gaza. La escena parecía sacada de una película de bajo presupuesto, con soldados actuando en una trama absurda buscando llegar al centro de Jan Yunis con la esperanza de liberar a los cautivos. Pero sucedió todo al revés. Según el informe de Al-Mayadin, estos soldados convertidos en actores de una escena grotesca intentaron atravesar los obstáculos de una ciudad devastada con la esperanza de encontrar y liberar a los israelíes capturados. Pero la población local, endurecida por años de ocupación y represión, no se dejó engañar y rápidamente neutralizó el plan. La estrategia se derrumbó ante la astucia de quienes conocen cada rincón y cada movimiento en Gaza. La unidad especial, en su desesperación, no solo fracasó en su misión, sino que cayó en la trampa de la desconfianza y la resistencia. No lograron localizar a los cautivos y en un acto de desesperación intentaron secuestrar a un palestino y a su familia. Imagínense ustedes. Ese episodio, amigos, refleja la verdadera cara del régimen. Incapaz de imponerse con métodos convencionales, recurre a la violencia brutal y humillante cuando todo se le escapa de las manos. A pesar de la censura habitual, la noticia se filtró y empezó a rodar rápidamente por todos los medios internacionales, generando una grieta en la narrativa oficial. La desgracia total fue tan evidente que incluso en los canales controlados empezó a hablarse de lo ocurrido, dejando en evidencia el fracaso rotundo de Israel en la franja de Gaza. La humillación no solo quedó en los hechos, sino que se convirtió en un escándalo global. Bueno, amigas y amigas, esto es lo que está pasando diariamente con las fuerzas también en la franja de Gaza, porque así como ellos han desplegado operaciones brutales, también van manteniendo bajas y pérdidas en una operación que es cada vez más desgastante y que es precisamente lo que le señalan a él, a Netanyahu, a lo interno.
Pero sigamos con el resto del material, porque simultáneamente fuentes en Israel, bajo presión por las filtraciones, admitieron la existencia de una operación en Jan Yunis, pero evitaron dar detalles completos. Esa ambigüedad, esa especie de silencio cómplice, fue en sí misma una confesión de derrota. Algunos informes aseguraban que la misión era rescatar cautivos, mientras otros, como el Canal 12, dijeron que la verdadera intención era secuestrar a un comandante de la resistencia. Imagínense ustedes. La contradicción en la información refleja el caos y la improvisación que reina en las decisiones militares de Israel en Gaza. La confusión crece y la estrategia parece desmoronarse ante los ojos del mundo. A la tensión se sumaron los bombardeos que en menos de una hora dejaron más de 40 ataques en Gaza. Se habló de un cinturón de fuego, un despliegue feroz y desmedido como una venganza por el fracaso de la operación de infiltración. La brutalidad de estos ataques solo puede interpretarse como un intento de esconder su derrota y castigar a la población civil por los errores militares. Se trata de lo que se ha convertido en una práctica sistemática por parte del régimen de Tel Aviv. No logro objetivos concretos en términos militares, ok, arraso con los civiles, que al final termina siendo uno de sus objetivos, digamos las cosas por su nombre. Vamos con la parte final de este material, porque mientras Israel intentaba tapar su vergüenza, la resistencia respondió con fuerza. Las brigadas Ezedin al-Qassam, brazo armado de Hamas, anunciaron que habían tendido una trampa mortal a las fuerzas invasoras, logrando activar un campo de minado preparado de antemano. La información detallada revelaba la vulnerabilidad del enemigo en cada paso. En su comunicado confirmaron que lograron hacer explotar el campo minado en la calle de Al-Awad al este de Jan Yunis, causando bajas en las filas israelíes. Además, informaron que abrieron fuego con morteros y que vieron cómo remolcaron a los vehículos destruidos. La escena entonces fue de completo caos, una derrota humillante que los invasores en su propia tierra tuvieron que soportar. Testigos en la zona señalaron que un helicóptero militar israelí tuvo que aterrizar para evacuar a los sobrevivientes y los cuerpos. La imagen de un ejército en retirada rodeado por la resistencia se ha convertido en una dura constante en estos días, una guerra de desgaste total que le va pasando factura también a lo interno a Netanyahu. Bien, amigas y amigas, hasta aquí llegamos con esta información. Mi nombre es Nancy Vargas Pérez. Recuerden dejarnos sus comentarios, compartir los contenidos y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad.